Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y que, para ser honestos, nos ha dejado a muchos con un nudo en la garganta. Hablaremos de una situación que se describe como muy triste, y que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos en la pantalla, y que siempre generó una chispa especial. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que está pasando, y les aseguro que no será una historia sencilla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y mantenerse al día con todas las noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Denle clic a ese botón de suscribirse, que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia que ha conmocionado a muchos seguidores es la supuesta disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir. Y cuando hablamos de disculpa, no hablamos de un simple "lo siento", sino de algo que sugiere un peso emocional considerable, algo que implica reconocer un error, una falta, o quizás una herida infligida. La descripción de la situación como muy triste no hace más que aumentar la intriga y la preocupación. Muchos recordamos la química innegable entre Can y Demet en la serie Erkenzikus. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y capturó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Se convirtieron en un fenómeno, en una de esas parejas que uno espera, secretamente, que trascienda el set de grabación. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos gestos de cariño, comentarios positivos, y una conexión que parecía genuina y profunda. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no se desarrollan como uno esperaría. Las relaciones, tanto en la vida real como en el ojo público, son complejas. Y cuando involucran a dos personalidades tan expuestas, cualquier detalle, cualquier silencio, cualquier cambio en el comportamiento, se magnifica y se convierte en objeto de análisis y especulación. La noticia de una disculpa por parte de Can a Demet sugiere que algo se rompió, que hubo un momento de fricción, de dolor, o de malentendido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y sí, también un poco melancólica. Para entender la magnitud de esta situación, debemos retroceder un poco y recordar el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico, y Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática, formaron una pareja muy querida. Su éxito en Erkenzikus fue monumental, catapultándolos a la fama internacional. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, y la pareja se convirtió en un referente de romance televisivo. Después de la serie, su relación fuera de pantalla fue objeto de mucho interés. Hubo rumores, confirmaciones, y luego la eventual ruptura. Y es precisamente después de esa ruptura que las versiones sobre una posible disculpa de Can comienzan a surgir. ¿Qué pudo haber llevado a esta disculpa? Las razones detrás de una ruptura, especialmente entre figuras públicas, rara vez son simples. Pueden ser una combinación de presiones de la industria, diferencias de personalidad, expectativas no cumplidas, o simplemente el desgaste natural de una relación. En el caso de Can Yaman, se ha hablado mucho de su personalidad enérgica y a veces impulsiva. También de su rápido ascenso a la fama y las tentaciones y presiones que esto conlleva. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha sido percibida como más reservada y enfocada en su carrera. Estas diferencias, si bien pueden ser complementarias en algunos aspectos, también pueden generar fricciones. La tristeza asociada a esta disculpa nos hace pensar en el posible dolor causado. ¿Fue algo que Can dijo o hizo? ¿Fue una falta de respeto, una traición, o simplemente un error de juicio que hirió a Demet? Las versiones que circulan apuntan a que Can habría querido limar asperezas, quizás por el bien de una amistad, o porque lamenta haber terminado las cosas de una manera que no fue la ideal. Se habla de que Can se arrepiente de cómo manejó el final de su relación, y que buscó la manera de hacer las paces. Esto en sí mismo habla de una madurez y un reconocimiento de su parte, lo cual es positivo, aunque la causa subyacente sea dolorosa. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la información a menudo llega filtrada, parcial, y a veces incluso tergiversada. Las redes sociales son un hervidero de rumores y especulaciones, y es difícil discernir la verdad absoluta.
Sin embargo, cuando varios medios, incluso los más cercanos a los protagonistas, informan sobre un hecho similar, la probabilidad de que haya algo de cierto aumenta considerablemente. Y la narrativa que se ha construido alrededor de esta disculpa es la de un Kanyaman que busca enmendar un error, reconociendo que pudo haber lastimado a Demet. Imaginen la situación desde el punto de vista de Demet. Después de una relación pública y mediática, una ruptura puede ser aún más difícil de procesar. Recibir una disculpa, especialmente si se hizo esperar, puede ser un momento de catarsis, pero también puede traer a la mente recuerdos dolorosos. La descripción de muy triste podría referirse no solo al acto de pedir perdón, sino a todo el proceso que llevó a él, la separación, las posibles razones, el tiempo transcurrido, y el reconocimiento de que algo se perdió. Una de las cosas que más nos fascina de estas historias es la dualidad de las figuras públicas. Detrás de las sonrisas perfectas y las actuaciones impecables, hay personas con sus propias luchas, sus aciertos y sus errores. Kanyaman, a pesar de su imagen de galán exitoso, no es inmune a cometer equivocaciones. Y Demet Özdemir, con su elegancia y su talento, también ha tenido que navegar por las complejidades de las relaciones. Las disculpas en el mundo del entretenimiento a veces tienen un componente público, otras son privadas. En este caso, la noticia se ha filtrado a la prensa, lo que sugiere que no fue una conversación totalmente privada, o que alguien cercano decidió compartirlo. Esto, a su vez, genera un debate entre los fans: ¿es justo exponer estas situaciones tan personales? ¿O es parte del precio que pagan por ser figuras tan queridas? El hecho de que Kanyaman se disculpe con Demet Özdemir podría interpretarse de varias maneras. Quizás él sintió que no la valoró lo suficiente en su momento, o que la presión de la fama los separó de una manera que él ahora lamenta. O tal vez hubo un conflicto específico, una discusión o una decisión que en retrospectiva, él reconoce que fue errónea y que causó un daño significativo. La tristeza que rodea la situación podría ser porque la disculpa llega tarde, o porque las circunstancias que la motivaron fueron realmente lamentables. Piensen en la cantidad de energía emocional que debe haber requerido para que Kanyaman decidiera dar este paso. No es fácil admitir que te has equivocado, especialmente cuando tu imagen pública es tan importante. Pero también es un signo de crecimiento personal. Demostrar remordimiento y buscar la reconciliación es un acto de humildad. Por otro lado, la reacción de Demet ante esta disculpa también es un punto clave. ¿La aceptó? ¿La ignoró? ¿La utilizó como cierre? Sin información oficial directa de ambos, solo podemos especular. Pero el hecho de que la noticia haya salido a la luz sugiere que hubo un reconocimiento de este acercamiento. Y para los fans que tanto amaron verlos juntos, esta historia añade una capa de complejidad a su legado. Nos recuerda que incluso las parejas más carismáticas en la pantalla pueden enfrentar desafíos en la vida real. La tristeza puede provenir de la pérdida de algo que fue hermoso. La relación entre Kan y Demet, al menos en la percepción pública, fue una fuente de alegría para muchos. Ver que esa relación terminó, y que tuvo un final que implicó dolor y disculpas, es natural que genere una sensación de melancolía. Es como ver un capítulo hermoso de un libro que termina con un giro inesperado y un poco amargo. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía. A veces nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida, por nuestras propias ambiciones, y olvidamos el impacto que nuestras acciones pueden tener en las personas que queremos. Espero que esta historia tenga un desenlace positivo para ambos. Que la disculpa de Kan sirva como un punto de inflexión para él, y que Demet pueda encontrar la paz y el cierre que necesita, independientemente de cómo decida manejar esta situación. La vida de las celebridades, aunque glamorosa, está llena de matices y de experiencias humanas muy similares a las nuestras. La información que tenemos sugiere que Kanyaman, tras un tiempo, ha querido disculparse con Demet Özdemir por la forma en que terminaron las cosas o por algún error específico que cometió durante su relación. Esta situación se describe como muy triste, lo que nos hace pensar en el peso emocional de la ruptura y las posibles heridas que quedaron abiertas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, las personalidades públicas son seres humanos que también cometen errores, experimentan dolor y buscan, a veces, la reconciliación. Para concluir, esta noticia sobre Kanyaman y Demet Özdemir nos deja pensando en la complejidad de las relaciones, la importancia del perdón y el impacto de la vida pública en la privada.
Hemos explorado los rumores, el contexto de su éxito juntos y las posibles razones detrás de esta aparente disculpa, subrayan. O la descripción de muy triste que la rodea. Es un recordatorio agridulce de que incluso en el brillo del estrellato, las emociones humanas y las lecciones de vida prevalecen. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema delicado, pero creemos que es importante abordarlo con la perspectiva que merecen estas situaciones. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Creen que las disculpas públicas son necesarias? ¿Les sorprendió esta noticia? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y seguir la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias por acompañarnos una vez más, los esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.